bienvenidos a una emisión más de Internacional RNA. Les saluda Iliana Leiva y tenemos mucha información del acontecer mundial que compartir con ustedes. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Tras intensas protestas, el presidente de Ecuador derogó el decreto sobre reformas económicas que llevó al alza de los precios de los combustibles. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial con el que dan un respiro a la pugna arancelaria que mantenían desde hace 15 meses. Varios muertos y heridos han dejado 2 explosiones en China y en el norte de India. Le tenemos los detalles. Iniciamos con el detalle de la información, y es que Estados Unidos y China alcanzaron un principio de acuerdo comercial con el que dan un respiro a la pugna arancelaria que mantuvieron desde hace más de un año. 15 meses llevan Estados Unidos y China sumidos en una guerra comercial que ha hecho tambalear la economía mundial. Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo que ambas naciones alcanzaron un principio de acuerdo comercial que probablemente firmarán durante la cumbre de la APEC el mes que viene en Chile. Mantuvimos una muy buena negociación con China. Después de recibir al viceprimer ministro chino en la Casa Blanca, Trump aseguró que el acuerdo comprende mayor protección de la propiedad intelectual, así como la compra por parte de China de hasta $50.000 millones en productos estadounidenses. Las desavenencias entre ambas naciones son notorias, incluso llegaron el mes pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas. El globalismo fue como una religión para los líderes anteriores, que les llevó a ignorar los intereses de sus propias naciones. Pero para Estados Unidos, esos días llegaron a su fin. China, por su parte, criticó el proteccionismo de Estados Unidos. Los aranceles y las provocaciones comerciales que generan malestar en los mercados de industrias globales y en las cadenas de suministros sirven para socavar el régimen comercial multilateral, la economía mundial y el orden comercial. Incluso pueden llevar a una recesión internacional. Hasta la fecha, productos chinos valorados en $500.000 millones estaban sujetos a aranceles estadounidenses. Ahora, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el aumento de aranceles previsto para el próximo martes no entrará en vigor. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. ¿Pero qué ha dicho China tras el anuncio de la tregua con Estados Unidos sobre las negociaciones comerciales? Los detalles en el siguiente informe. China describió el lunes las negociaciones comerciales con Estados Unidos como constructivas, luego de que se anunciara una tregua entre las 2 economías más grandes del mundo. El presidente Donald Trump acordó el viernes posponer alzas arancelarias a los productos chinos que entrarán en vigencia esta semana, en una pelea por el superávit comercial y los planes tecnológicos de Beijing. A cambio, dijo que China compraría productos agrícolas estadounidenses. Pero las 2 partes no informaron progreso en disputa básicas que provocaran la pelea de 15 meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y cambiamos de información, ya que tras las intensas jornadas de protestas, el presidente de Ecuador derogó un decreto de reformas económicas que llevó al alza de los precios de los combustibles. Esto tras un diálogo con los líderes indígenas. Pero ahora el panorama es desolador. Veamos los daños registrados que nos cuenta Néstor Aguilera de La Voz de América en el siguiente informe. Así lucen las afueras del edificio de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, Ecuador. Como podemos apreciar en las imágenes, solo se ve destrucción y daños a esta infraestructura, toda vez que se levantó esta movilización nacional iniciada por el movimiento indígena y que se extendió en este país durante 11 días. Las imágenes hablan por sí solas acerca de lo que ha sido el daño ocasionado a este edificio. Podemos apreciar en la parte de arriba, en uno de los pisos superiores, cómo quedó después del incendio que se produjo durante 2 días. Este fin de semana, sábado y domingo, estuvo ardiendo esta edificación, y además podemos apreciar también todo el daño producto de los piedrazos y de la afectación en sí que sufrió esta edificación. Además, a esta hora de la mañana se puede ver no solamente lleno de piedras, adoquines, sino también que persiste la vigilancia por parte de la Policía Nacional. La zona más afectada acá en la ciudad de Quito, tal como se puede apreciar, es como si hubiera caído
un terremoto. Si se hubiera producido un terremoto, hubiera pasado un huracán. En Quito, Néstor Aguilera, Voz de América. Cambiamos de tema. El subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica de Estados Unidos se pronunció sobre la posibilidad de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. John Pechowski, su secretario de Estado adjunto para Latinoamérica de Estados Unidos, respaldó su denuncia en los recientes pronunciamientos que se han dado por parte de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Maduro preside un régimen que usa sus fuerzas de seguridad para reprimir a su gente. Pechowski confirma al gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsable de la crisis de los derechos humanos en Venezuela, con sistemática represión, torturas, muertes extrajudiciales e intimidación. La oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet en su reciente reporte encontró evidencias de más de 7.000 muertes extrajudiciales desde el 2018. Claramente esto es el uso sistemático de violencia para aterrorizar a la población. Maduro también actualmente tiene 470 prisioneros políticos en las cárceles. El pronunciamiento se da porque el próximo 17 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas elegirá a 14 de los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 2 de ellos deben salir de Latinoamérica y el Caribe. Hasta el momento solo 3 países han enviado candidatos: Venezuela, Brasil y recientemente Costa Rica nominó a su candidato. Otros organismos defensores de los derechos humanos como Human Rights Watch también se han pronunciado ante la posibilidad de que el gobierno en disputa conquiste una silla en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Considera que en estos momentos Venezuela no es apto para el cargo porque sus autoridades son responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Y mientras los aspirantes a la presidencia demócrata de Estados Unidos se preparan para un cuarto debate, se enfrentan a un panorama cambiante. Los aspirantes a la presidencia demócrata de Estados Unidos están lidiando con un panorama político drásticamente cambiado mientras se prepara para su cuarto debate. El llamado del presidente Donald Trump a Ucrania para investigar a la familia de Joe Biden ha desencadenado una investigación de juicio político. El senador de Vermont, Bernie Sanders, sufre un ataque al corazón y la popularidad de Elizabeth Warren sube en las encuestas. Ella se ha estado elevando constantemente hasta el punto de que se podría ver como una especie de colíder con Joe Biden, argumenta Kylie London, del Centro de Política de la Universidad de Virginia. Si bien el campo de candidatos se ha reducido, la etapa de debate estará más concurrida. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no nos cambie porque hay más información. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Muchos de los jóvenes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos han sufrido al menos una experiencia de violencia física, sexual o emocional, por lo que la relación entre la migración de menores de edad y la violencia en el Triángulo Norte fue un tema abordado por expertos. ¿Cómo romper los ciclos de violencia contra menores de edad en los países del Triángulo Norte y los flujos migratorios hacia Estados Unidos? Fue el centro de este diálogo. Observamos que existe una fuerte correlación estadística entre los lugares de origen de estos menores y las incidencias de violencia. Muchas de las personas que vienen a Estados Unidos encontramos en la encuesta, porque están tratando de huir de violencia. Esta semana las autoridades de inmigración anunciaron una disminución en el número de detenciones en la frontera y reiteraron su visión sobre el rol de los menores que llegan a buscar asilo. Si vienes a nuestras fronteras ahora con un niño, ya no es un pasaporte inmediato para llegar al interior de los Estados Unidos. En cambio, se les otorgará un proceso legal y acelerado, pero no serán liberados al interior de los Estados Unidos. Sin embargo, Manuel Orozco asegura que estos menores tienen bases reales que no deberían ser desestimadas cuando se trata de brindarle protección a las víctimas. La retórica política tiene sus propias razones que no tienen que ver con la realidad y los hechos. Los menores de edad que han estado emigrando de Centroamérica están saliendo de zonas donde existe una presencia sistémica de los homicidios, de la extorsión. Según estos expertos, la violencia es uno de los propulsores principales de la emigración y debido a la incapacidad de sus gobiernos para ofrecer protección, huyen de su región en busca de seguridad.
Yasmín López, Voz de América, Washington. Y la desesperación de migrantes por solicitar asilo en Estados Unidos los llevó a ocupar un puente fronterizo entre México y la nación norteamericana, pero el paso les fue bloqueado. Migrantes que desean solicitar asilo en Estados Unidos ocuparon un puente fronterizo entre México y Estados Unidos, lo que llevó al cierre de mediodía del puente que une la ciudad mexicana de Matamoros con Brownsville, Texas. Cientos de migrantes de Centroamérica y de otras partes del mundo se acostaron en el puente antes del amanecer, algunos tumbados en colchonetas o en sus abrigos. Entre la multitud habían niños y bebés. El bloqueo también provocó la formación de largas colas en los otros cruces internacionales que salían de Matamoros. Después de una protesta de 13 horas, los migrantes se fueron y las autoridades estadounidenses reabrieron el cruce. Bajo una política conocida como medición, los funcionarios estadounidenses en muchos puentes fronterizos aceptan solo unos pocos solicitantes de asilo al día. La Associated Press encontró unos 19,000 nombres en listas de espera en 4 ciudades fronterizas visitadas a finales de julio. La frustración con la política de Estados Unidos dirigidas a limitar las solicitudes de asilo ha llegado a provocar intentos masivos de cruzar la frontera. Milexi Durán, Associated Press. Y las autoridades en Estados Unidos han manifestado preocupación por las recurrentes amenazas en redes sociales contra las escuelas. Estas han sido realizadas por jóvenes y esta situación en Florida ya ha dejado varios arrestos. Desde la masacre en la secundaria de Parkland, al sur de Florida, en febrero de 2018, las autoridades de Miami han investigado 115 amenazas contra las escuelas. De hecho, se han producido 20 arrestos de estudiantes por estos hechos. Se trata de una alarma que se enciende con la mención de amenaza de muerte, incluso por mensajes de textos, y esto se toma muy en serio. No podemos diferenciar cuando se hace una amenaza, ya sea una amenaza real, una broma o un engaño. Los investigamos todos al mismo nivel de dedicación e investigación rigurosa. Este año, solo durante las primeras 8 semanas de escuela, ya hemos lidiado con 24 amenazas que resultaron en 6 arrestos. Las autoridades registraron una disminución de las amenazas durante las vacaciones de verano. Desde el punto de vista penal, se advierten consecuencias severas contra los responsables que afectan incluso el futuro del estudiante. Si un estudiante es arrestado, será sometido a un psicólogo sobre una evaluación psicológica para determinar si hay problemas de salud mental. Estos son delitos graves de segundo grado, por lo tanto es probable que sean detenidos por 3 semanas. Por su parte, los psicólogos advierten sobre cuáles son las señales a las que hay que prestar atención acerca de una posible conducta peligrosa. Acuérdate que la mejor predicción de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, si hay un niño que tiene problemas de conducta, que ya viene teniendo agresiones, tanto verbales como físicas, que pudo haber sido inclusive víctima de algún tipo de agresión o de violación. La psicóloga Vivian González afirma que ante cualquier tipo de señal de posible agresión es necesario advertir en la escuela o las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El Consejo Soberano de Transición de Sudán ha nombrado un nuevo jefe del Poder Judicial y un nuevo fiscal. Una veterana jueza ha sido juramentada ante el jefe del Consejo Soberano General. Se trata de Keir, quien ha servido en el Poder Judicial desde la década de 1980 y es la primera mujer en ascender al puesto judicial más alto en la historia de Sudán. Tenía fama de negarse a comprometer su integridad para servir a los intereses del derrocado gobierno del presidente Omar al-Bashir. Turquía mostró pocas señales de ceder su ofensiva militar contra grupos kurdos en el norte de Siria el lunes, cuando la operación entró en su 6º día. Se pudieron ver más explosiones en Ras Al-Ain, una ciudad fronteriza que las fuerzas aliadas turcas que avanzan se han apoderado. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán dice que arrestó a un periodista exiliado que ayudó a avivar las llamas de las protestas económicas a nivel nacional que azotaron el país a fines de 2017. La Guardia y un anuncio posterior en la televisión estatal el lunes no explicaron cómo las autoridades detuvieron a Roland San, quien había estado viviendo en el exilio en París, donde dirigía un sitio web de noticias que publicaba videos vergonzosos e información sobre funcionarios iraníes. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.
Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información. Gracias por su sintonía. Vamos a iniciar con la información en el norte de la India, donde varias personas murieron tras el derrumbe de una casa tras una explosión. Los detalles en la siguiente nota. Al menos una docena de personas sufrieron heridas después de que una casa de 2 pisos se derrumbó bajo el impacto de una explosión de un cilindro de gas en el norte de la India. El incidente tuvo lugar en el área de Waldinpur, en el distrito de Mao de Uttar Pradesh, y hasta ahora se ha informado de que 10 personas murieron en el colapso. Las imágenes de la escena muestran a los residentes del área que rodea la casa derrumbada moviendo escombros y buscando sobrevivientes. Las víctimas que se han recuperado hasta ahora han sido trasladadas a un hospital. Según informes locales, se llamó a los movimientos de tierra para eliminar los escombros y ayudar a la misión de rescate. Al recordar el horror, un testigo ocular dijo que la casa se incendió y colapsó minutos después de la explosión. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y continuamos hablando de explosiones que han cobrado la vida de varias personas, esta vez en China, donde al menos 9 personas murieron tras una explosión de gas. Una gran explosión de gas en el este de Wuxi, en China, mató al menos a 9 personas e hirió a 10. El dramático video de CCTV muestra la explosión repentinamente mientras los peatones al otro lado de la carretera huían. Las tiendas cercanas de 3 pisos se vieron afectadas. La pared, los vidrios y las unidades de aire acondicionado también sufrieron daños. 105 bomberos, 32 rescatistas, 30 paramédicos más, ambulancias y 80 voluntarios llegaron al sitio para ayudar con los esfuerzos de rescate. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El tifón Hagibis provocó inundaciones y deslizamientos de tierra cuando azotó Japón con velocidades de vientos de 225 km por hora. Los ríos han inundado vecindarios y residenciales. El número de muertos ahora es de 58, ya que se están realizando esfuerzos de limpieza en muchas áreas. La Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas advierte que se pierde alrededor del 14% de los alimentos producidos a nivel mundial e insta a tomar medidas para abordar las causas del desperdicio de alimentos como parte de los esfuerzos mundiales para defender el medio ambiente. En un informe presentado el lunes, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación enfatizó la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Alrededor de 25.000 estudiantes se han reunido en la Plaza Catalunya de Barcelona el lunes para manifestarse en contra de la decisión de la Corte Suprema sobre la independencia de Cataluña. Se espera que la protesta se traslade al aeropuerto de Barcelona. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Así finalizamos una emisión más. Gracias por su preferencia.